Bienvenidos, bienvenidos. Estamos de regreso con nuestras sesiones de teología bíblica. Damos gracias a Dios por el descanso que tuvimos eh, en algún momento mientras hablábamos de otros temas, pero el día de hoy vamos a reiniciar. Esta es nuestra sesión número 3 de teología bíblica. La importancia de la teología bíblica. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le da un sabor único, un enfoque único a la teología bíblica? Es que está basada directamente en el conocimiento y la lectura de las escrituras. No, la teología sistemática nos ayuda a tomar todas las otras, esos otros temas y nos ayuda a poder explicarlos de una manera sistemática, decir, este funciona así y juntos funcionan así. La teología histórica nos ayuda a ver qué es lo que decían nuestros antepasados acerca de un tema en particular. La apologética nos ayuda a poder defender la doctrina cuando a personas que no son cristianos, la teología práctica y moral nos ayuda a ponerle pies a lo aprendido, a la teología aprendida, a las enseñanzas aprendidas, pero la teología bíblica siendo la base de todo. Si recuerdan, en la última clase de teología bíblica que tuvimos, caminamos por la línea histórica de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no viendo tema por tema, ni las enseñanzas, ni las doctrinas, sino la línea, eh, la línea, la línea de tiempo de la Biblia. Ahora, mientras una persona está leyendo la Biblia, se va a encontrar con ciertas figuras o como se llaman estructuras literarias de la Biblia. Y es bueno poder ponerles atención para no entrar y leer la palabra de Dios con una idea premeditada. Por ejemplo, le decimos, oh, vamos a leer algo, una alabanza al Señor. Ah, pues nos vamos al libro de los Salmos. Y rápido, y leemos los Salmos solo como los Salmos. Pero ¿será que en algún momento dentro de los Salmos hay un poco de historia? O decimos, ah, pues los libros históricos, estos están al principio de la Biblia. Bueno, si vamos a hablar de historia, nos vamos a los históricos. Pero ¿será que dentro de los libros históricos hay un poco de poesía? ¿Hay un poco de doctrina ahí en algún momento? Eh, Les voy a dar un ejemplo muy interesante. ¿Sabía usted que en todo el Antiguo Testamento, solo dos veces en el Antiguo Testamento se le habla a Dios como Padre? En el Nuevo Testamento está por todas partes, pero en el Antiguo Testamento solo dos veces alguien le habla a Dios y le dice Padre. La relación entre el pueblo de Dios y Dios solo existía como tal. Ellos eran su pueblo y él era Dios. Cuando vino Jesús y tuvo una conversación una noche con un hombre que se llama Nicodemo, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 1 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de Jesús, la gente no veía a Dios como su Padre, lo veía como Dios. Entonces, tenemos que empezar a leer la Biblia de esa manera, a buscar estas cosas. Ese solo es un ejemplo de algunas cosas que están ahí en la Biblia. Y no me refiero a que están escondidas, ahí están. Lo que pasa es que a veces leemos un capítulo y rápido lo vemos como lo hemos visto siempre. O lo vemos como la historia que nos contaron, lo vemos como el Salmo, como una poesía. El libro de Proverbios lo vemos como consejos, como proverbios. Pero de estas figuras están en toda la Biblia. Y vamos a hablar de eso en esta tarde, en esta ocasión, y luego vamos a tocar solo algunas, y luego vamos a hacer un ejercicio, y ahí vamos a concluir la clase de, del día de hoy. Así es que escriba esto ahí, por favor, estructuras literarias de la Biblia. Este es el título del día de hoy, estructuras literarias de la Biblia.
¿Qué es una estructura literaria? ¿Qué significa eso? Este versículo va a ser nuestra clave el día de hoy, el que nos va a guiar. Y escuche esto, qué precioso, me encanta Proverbios 25:2, dice, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria, o sea, honor de los reyes, es investigarlo. Quiero que se dé cuenta que la palabra reyes aquí está con minúscula. La gloria y el honor de los reyes, o sea, le rendimos honor a Dios cuando investigamos esos asuntos que Él ha ocultado. Qué precioso concepto. Esto nos dice que en la Biblia hay cosas que Dios ha puesto y que podemos ponerle atención y honrarlo a Él al buscarla en la lectura de la palabra, que es una figura retórica. Es una figura retórica. Voy a hablar un poquito de eso. Las figuras retóricas o figuras literarias, fíjese, son recursos del lenguaje que usan en forma original, que usan de forma original poco frecuente. Aquí está mi nieto conmigo, poco frecuente las palabras para potenciar. Esta palabra es clave. Esta palabra es clave para potenciar su significado. Permítame un momentito aquí. Perdón, el nieto quiere estar aquí conmigo. Para potenciar su significado o realizar su belleza interior. Dese cuenta. Entonces, estas figuras retóricas en la Biblia lo que quieren es darle potencia al significado y realzar, no realizar, realzar la belleza interior de la lectura. Esto es precioso. Esto es precioso porque hay tanta belleza en lo que es la lectura de la palabra y al ejercitar el músculo, vamos a decirle así, de la teología bíblica, podemos usar esto y encontrar una belleza interior en la palabra. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el, el, el propósito de estas figuras retóricas? Es destacar una idea o persuadir, embellecer un texto, qué precioso, para despertar una emoción ¿en quién? En el lector. Qué lindo que Dios en su maravillosa gracia, y recordemos lo que dije en la primera clase, la Biblia está inspirada, es el lenguaje celestial, inspirado pero escrito en el lenguaje humano. Entonces está escrito en lenguaje humano, pero viene inspirado de una manera divina. Entonces, el lector, Dios en su maravillosa gracia, dejó estas figuras retóricas para que tú y yo, como lectores, fíjese, no estudiantes, quiero que quede claro esto, que como lectores de la palabra, de la palabra, despierta en nosotros una emoción para persuadirnos, para embellecer, despierta en nosotros esa emoción. Puede ser cualquier tipo de emoción, de emoción. Entonces, precioso eso. Ahora, también hay, fíjese, están las figuras retóricas y están las estructuras también. Estructuras son varias figuras combinadas. Y eso, fíjese, están usadas por los escritores para, cuando se refiere a escritores, me refiero a los escritores de la palabra en este contexto para exponer diversas emociones, imágenes y representaciones de relatos reales o fingidos. Pastor, ¿hay algo fingido en la palabra? Claro, uno de ellos les voy a dar un ejemplo, es una parábola. La parábola no es una historia cierta, pero es una historia, una estructura literaria que Jesús usaba para exponer diversas emociones o imágenes. Muy importante eso. Entonces, aquí quiero que pongamos mucha atención y este va a ser nuestro ejercicio. Vamos a ver algunos géneros literarios. Hay tres que quiero que veamos el día de hoy y tome nota de ellos, por favor. Tres géneros literarios. Número uno, el género narrativo y póngalos así como yo los estoy poniendo, el género lírico y el género dramático. ¿Qué me refiero con eso? Cada uno, de acuerdo a cómo está escrito, a lo que nos dice
y a ciertas características, podemos decir, oh, lo que estoy leyendo es algo narrativo. O tú puedes decir, oh, lo que estoy leyendo es algo lírico. O tal vez lo que estoy leyendo es algo dramático. Es algo dramático. Entonces, ¿cuál es la intención de cada uno de ellos? ¿Cuál es la intención? ¿Qué nos quieren comunicar? ¿Qué nos quiere comunicar? El género narrativo nos quiere relatar sucesos. Importante eso. El género lírico nos quiere recitar versos. Y el género dramático nos quiere representar situaciones. Dese cuenta, estos son sucesos, estas son situaciones. ¿Ok? Entonces, este nos está narrando algo, este nos está dando algunos versos, recitando algunos versos, y cuando digo versos no me refiero a versículos de la Biblia, no me refiero a versos como capítulo 1, verso 2. No, 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 no. Ahorita va a ver. Y estos, los dramáticos, representan una situación de la cual podemos aprender algo. ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son las características de los tres? Vamos a ver cuáles son las características de decidir, oh, este es tal, este es tal, este es tal, por las características que tiene. El narrativo tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Como empieza una historia y empiezan a narrar a los personajes, y había uno que se llamaba así, había uno que se llamaba así, por ejemplo, la historia de José. Oh, había un hombre que tenía 12 hijos, uno de ellos se llamaba José y era el preferido de sus papás. Los hermanos no lo querían, y va creciendo, creciendo, llega el nudo en el que sus hermanos lo casi lo quieren matar, y al final de la historia de José todos hacen la paz. Ese es un narrativo, ¿ok? Ese es algo narrativo. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. El lírico presenta una musicalidad, qué lindo, una musicalidad y un ritmo, como un poema, una canción, hay un movimiento ahí precioso, precioso. Déjenme decirles uno que parece narrativo, pero es más lírico y les va a llamar la atención. La historia de Ruth. La historia de Ruth. La historia de Ruth tiene una musicalidad, tiene un ritmo, el encuentro entre Ruth y Booz, especialmente la manera que ellos se hablaban. Parece que fuera una narración, pero más es algo lírico. Precioso eso. Y el dramático se caracteriza por diálogos, tiene conversaciones y acotaciones. En ese se están hablando. Ahí dice, y tal persona dijo tal cosa, y tal persona dijo tal cosa. Por ejemplo, la conversación que hubo entre Abraham y los ángeles. Cuando le dice Dios, venido voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Oh, dice Abraham, pero si hubieran 50 los perdonas. Y dice Dios, sí, si encontrara 50. Oh, si hubieran 40 tal vez. Y Dios le contesta, si hay 40 con gusto los perdono. Y Señor, si hay 30 y todo. Eso es algo dramático porque tiene un diálogo, tiene acotaciones ahí, están presentando un momento dramático. ¿Ok? ¿Cómo están formados? ¿Cómo están formados estos tres? El narrativo tiene párrafos. Tú lo ves porque tiene párrafos. Dice, el primer párrafo dice, había en algún lugar, como por ejemplo la historia del hijo pródigo. Había un hombre que tenía dos hijos, que tenía mucho dinero, y un día uno de los hijos vino y le pidió todo. Segundo párrafo. El hijo se gastó toda la fortuna, perdón, el hijo agarró toda su fortuna y se fue y se la gastó y resultó dándole de comer a los cerdos. Tercer párrafo. Un día el niño, el hijo se levantó y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre, y regresa. Cuarto párrafo. Llega el joven, pide perdón a su papá lo restablece. Quinto párrafo, el hijo mayor se asoma y está eso. ¿Se da cuenta? Tiene párrafos, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Lo lírico, ese tiene versos y estrofas. Como un salmo, o como, qué sé yo, el canto de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Ese está preciosísimo, está preciosísimo. El libro de los Efesios, capítulo 6 donde dice, tomad pues la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Vestíos pues y empieza a narrar, ese tiene versos, tiene estrofas.
Sí es doctrina, pero es un género lírico. Es un género lírico. ¿Ok? El otro, el dramático, tiene actos y tiene escenas. De repente pasó esto y de repente pasó esta otra cosa y como que vemos ahí unas escenas bien dramáticas. Casi parece narrativo, pero no lo es. Pero no lo es. Es solo un momento, una escena. No es una historia completa con principio, nudo y final. Y por último, algunos ejemplos. Algunos ejemplos. ¿Ok? Los narrativos, los ejemplos es una historia o un suceso. La historia de la caída de Jericó. La historia de la caída de Jericó. Dios le dijo que dieran 7 vueltas y empezaron a dar las vueltas, todos callados. El séptimo día dieron 7 vueltas y esto es una historia, es un suceso. El género lírico en la Biblia es un poema o es una canción. Génesis 1. Génesis 1 parece que fuera narrativo, pero realmente no es narrativo, realmente es un poema, es una canción y fue la tarde y la mañana del día primero. Y dijo Dios, hayan plantas y produzca cada uno cada según su semilla. Y fue la tarde y la mañana del día tal. Y dijo Dios tal cosa. Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Dios, y pasó tal cosa, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde. Eso es bien poético. Es como una canción. Alguien debería escribir una canción de Génesis capítulo 1. Creo que no existe la canción de la creación, ¿verdad? No sé si existe, yo no la veo. El dramático, los ejemplos es como una obra de teatro, con una obra de teatro, un guión. Cuando me refiero a guión, me refiero a que sabemos que la gente habla. Tal personaje dice tal cosa, tal otro personaje dice tal cosa, tal otro personaje dice tal cosa. Es como que hay un libreto. Es como que hay un libreto, como que les dijeron a cada uno qué decir. Como que les dijeron a cada uno qué decir. Este, la conversación entre Jesús y Pilato. Ese es un dramático. Jesús se pone ante Pilato, Pilato le dice, así que tú eres el hijo del rey de los judíos. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Sabes que yo tengo el poder de quitarte la vida? Y Jesús le dice, ay, señor Pilato, si yo quisiera trajera legiones de ángeles, pero mejor me voy a quedar callado y voy a dejar que usted haga lo que quiere hacer. Bueno, entonces, ese es algo dramático. Es algo dramático como que alguien les iba diciendo qué decir a cada uno. ¿Ok? ¿Entendemos esto? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta en esto? Me gustaría oír alguna pregunta porque vamos a hacer un par de ejercicios en esto. Vamos a hacer unos ejercicios y los vamos a hacer en grupo. Así es que si hay alguna pregunta, este es el momento. ¿No? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces apunten estos. Apunten estos pasajes. Segunda Pedro 2 del 4 al 8. Lucas 1 del 75 al 77. Cantares 5 del 10 al 12. Lucas 5 del 30 al 34. Cantares 1 del 15 al 17 y Primera Samuel 2 del 2 al 4. Detener por un momento la grabación y volvemos en unos momentos. Muy bien, muy bien. Pastor, ¿puedo hacer Estamos, una pregunta? un momentito, estamos de regreso de la actividad en grupos. Vamos a compartir la pantalla para asegurarnos de que estamos moviéndonos con el mismo sentir en cuanto a esto. Recuerden, se trata de aprender. Se trata de aprender a poder leerlo. No era de repartirnos y nada más terminar los pasajes lo más rápido posible. Lo importante es poder aprender y descifrar para que cuando vayamos leyendo la palabra, y esto es parte de la teología bíblica, cuando vayamos leyendo la palabra podamos discernir qué es lo que realmente está diciéndonos el pasaje que tenemos presente. Muy bien. Segunda Pedro 2 del 4 al 8. Dígame, ¿qué encontramos ahí? Dramática y narrativa. Encontramos las dos. Oh, muy Narrativa. Sí, narrativa y había un poco dramático ahí, ¿verdad? sí, sí, sí. Excelente, excelente, muy bien. Quiero ver qué pusimos en Lucas. ¿Qué es Lucas? Díganme todos, ¿qué pusieron en Lucas? Lírico. 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 ¿Lírico?
Lírico. Pero está, dése cuenta que está en un libro histórico, pero hay algo lírico ahí. ¿Sí me entiende? Sí, Narrativo sí, también. sí, es lírico, pero Lírico. está dentro de un libro narrativo. El libro completo es un libro narrativo, pero hay algo lírico aquí. Hay algo lírico aquí. Precioso, precioso, precioso. Muy bien. Cantares. Al ver Cantares hubiéramos dicho, ese ya sé cuál es, pero al leerlo tal vez vimos algo distinto. ¿Qué es Cantares 5 del 10 al 12? ¿Qué era ese? Lírico y A ver, Lírico. lírico Lírico. lírico, ¿qué dicen los Lí- demás? ¿Qué dicen los demás? Lírico. Lírico, lírico. Abran sus micros. El lírico, muy bien, muy bien. y narrativo. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Tiene un toque narrativo porque está Ujú. viendo algo, ¿verdad? Pero lo Sí, central es lírico. Lucas, otra vez en Lucas 5 del 30 al 34. ¿Qué era Lucas 5 del 30 al 34? dramático. Dramático con un poco de Dramático. narrativo. Dramático. Dramático, qué bárbaros. Ese es dramático un poco narrativo. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Yo le puse narrativo, pero tiene un toque dramático o es dramático con un toque de narrativo. Muy bien, excelente, excelente. Cantares, ahora sí Cantares. Uno del 15 al 17. ¿Qué es ese? Lírico. 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 ¿Sí? Sí, lírico. Dramático. ¿Vieron la conversación entre el esposo y la esposa? Sí, sí. Había un diálogo. Había un diálogo, exacto. Fíjense, hoy quiero mostrar algo. ¿Se acuerdan que les dije? El diálogo, ¿sí? Cuando vean un diálogo, de inmediato tienen que decidir si es dramático o no, ¿ok? Cuando haya un diálogo, cuando se está narrando una historia o un suceso es una cosa, pero el momento en que empieza un diálogo puede que se convierta en dramático y tal vez regresa al narrativo. O algunas veces va a ser algo lírico y entra un diálogo y se convierte en dramático y después regresa al lírico. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, qué bueno. Esto se aprende con práctica, pero estamos muy bien. Todo va bien, todo va bien. El último, Primera Samuel 2 del 2 al 4. ¿Qué era ese? Dramático. Ah, ¿Qué dicen los lírico. demás? Lírico, Lírico, Yo pues, lírico y lírico dramático. narrativo. lírico, narrativo, dramático. Oh, ese era lírico. Lírico, sí. Ese era lírico. Sí, sí, sí. Sí, es el canto de Ana, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí es el canto de Ana. La primera de Samuel 2:4. 2 del 2 al Sí, 4. sí, 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 es el el canto canto. de Ana. Es el canto de Ana. Es el canto de Ana, correcto. Es totalmente lírico. Es casi un salmo. Precioso, precioso, precioso ese tiempo. Muy bueno, muy excelente, muy excelente. Tratemos de leer la palabra y de buscar cosas como esta. Porque eso nos va a ayudar a usar el pasaje que estamos leyendo de la manera correcta. De la manera correcta. Se oye simple, pero créame, cuando estamos leyendo algo, por ejemplo, una vez más voy a usar el Génesis es narrativo. Nos va contando una historia, hay un principio, hay un final y todo eso, pero de repente mete cosas como la conversación que les hacía ver entre Abraham y Dios. ¿Vas a destruirlo si hay 10, si hay 40? ¿Vas a destruirlo? Y hay un momento dramático, 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 y de repente sigue la narración. Y van los ángeles, llegan a Sodoma y Gomorra, y salen corriendo Lot, y se convierte en estatua de sal la mujer. Entonces, tenemos que tener en mente y tener en nuestro corazón todo eso. El libro de Samuel empieza con narrativo. De repente tiene algo dramático ahí la conversación entre Elí y Ana. Oye, ¿estás borracha aquí? No, señor, si usted supiera cómo estoy. Bueno, pues lo que tienes que hacer es calmarte y vete a tu casa. Y ella se fue a su casa. Hubo un poquito de dramático ahí y luego continúa la historia. Entra en lo lírico con el canto de Ana cuando nace Samuel y continúa la historia otra vez. Entonces, esas pausas, esa dinámica hace que no solo nos salteemos esos momentos preciosos, porque en medio de todo puede haber algo, algo lírico ahí que trae una poesía preciosa.
O puede haber un salmo que nos está narrando algo y lo hemos visto como un poema nada más cuando realmente es un salmo narrándonos algo. ¿Ok? ¿Estamos bien con esto? La próxima semana vamos a hacer otro par de ejercicios con esto y luego nos vamos a meter a otro género lírico muy precioso. ¿Alguna pregunta? Mi hermano José, veo que tienes levantada la mano ya porque ya tenemos que ir terminando. Dinos. No, el diálogo de Dios con Adán, cuando Oh, pecaron, un oh, diálogo. sí, está narrando que la mujer tomó el fruto, ¿verdad? Y empezó a hablar con la serpiente y luego viene La Dios. mujer que me diste todavía no tenía Sí, nombre. sí, sí, santo. Ay, no, qué barbaridad. ¿Verdad? Entonces ahí hay narrativo y hay algo, habrá algo lírico ahí, yo no sé, pasaron algunas cosas tremendo, todo esto. Vamos poniendo atención a todo esto, ¿ok? Escúcheme bien. Para la próxima semana, voy a dejar la tarea de una vez. Para la próxima semana vamos a leer las parábolas del reino. Busquen las parábolas del reino y decidan entre las parábolas del reino cuáles son narrativas, cuáles son dramáticas y cuáles son líricos. ¿Ok? Solo las parábolas del reino. No me lean las otras. Solo las parábolas del reino. ¿Ok? Y entonces la próxima semana vamos a entrar directamente con eso. No los pongan en el chat. Solo léanlo, prepárenlo y lo hablamos aquí en la clase. Lo hablamos aquí en la clase. Muy bien, muy bien. Voy a terminar el video. Gracias por haber estado con nosotros. Fue corto, pero fue muy bueno. Lea la Biblia, recuerde la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Adelante hasta que la misión sea cumplida.